Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos dictando conferencia de fase B. Hoy nos corresponde ver la conferencia número 12 titulada La tercera montaña. Entonces ya vamos a explicar en esta conferencia pues cómo es el proceso de este tercer trabajo que debe hacerse para alcanzar la autorrealización. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al tema de hoy. Bien, vamos a ir verificando el audio para dar inicio a la conferencia del día de hoy. Recordemos que las conferencias de fase B es preferible haber visto las conferencias de fase A, las 50 conferencias de fase A, para iniciar a ver las conferencias de fase B, porque las conferencias de fase B son un poco más profundas. Sin embargo, pues de igual manera son de libre acceso y pues si surge alguna inquietud o alguna interrogante en el transcurso de la conferencia, pues la pueden ir dejando en los comentarios y en la medida que vamos avanzando, pues podemos ir dando respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes o a sus aportes incluso. Entonces vamos a ir dando la bienvenida pues a los que se vayan uniendo a la conferencia y a los que vean la conferencia de manera diferida pues también vamos a enviarles nuestros saludos. Hoy veremos este tercer trabajo. Ya vimos lo que es la primera montaña, vimos lo que es la segunda montaña y hoy estaremos hablando de lo que es la tercera montaña. Sin embargo, vamos a hacer una recapitulación de cada uno de estos trabajos que ya los vimos en conferencias anteriores para entonces hablar de lo que es este tercer trabajo. Entonces vamos a ir dando inicio a este tema. Vamos a recordar que este tercer trabajo, pues, aunque es largo, pues ya a este punto, pues ya el maestro tiene ya las dos fuerzas, perdón, las dos fuerzas masculina y femenina las tiene integradas en una sola. Acá vemos aquel que llega a la cristificación total, se convierte en un hijo de la luz y del amor. Entonces, aunque es una fuerza universal y cósmica, pues debe estar consciente en todo momento, a todo instante, sin perder la individualidad. Y es que vamos a ver pues que ya a este punto, recordemos pues que ya el maestro tiene alrededor de un 70 y, para ver, no, ya cuando va a la tercera montaña tiene un 99% de conciencia, o sea que ya eliminó todo el ego, porque recordemos que acaba de pasar lo que es la segunda montaña. Sin embargo, vamos a pasar a lo que son las diapositivas para que empecemos entonces a recapitular en todo el trabajo. Vimos la primera montaña donde hablábamos de que iniciamos con un 3% de conciencia libre e inatrapable, o sea, cuando llegamos al conocimiento, pues esto es lo único que tenemos, un 3% de conciencia libre, pero porque no es atrapable por el ego. Sin embargo, cuando iniciamos este 3% pues se encuentra dormido. Entonces debemos trabajar para empezar a liberar esas chispas de conciencia y trabajar para despertar ese 3% que conoce ese camino de regreso y que nos va a dar ese impulso pues para que podamos hacer el trabajo. Se empieza a hacer las prácticas de muerte psicológica para ir teniendo esas chispas liberadas que vamos a llevar entonces a la práctica del suprasexo,
empezamos a hacer sacrificio por la humanidad de manera de ir formando esa sustancia alquímica, ese vitriolo, que nos va a permitir que trabajando con esos tres factores de la revolución de la conciencia, pues podamos llegar a prender el fuego. Recordemos que mientras la pareja o la persona, porque recordemos que este es un trabajo individual, mientras no llega a prender el fuego, pues no está condensando energía en su columna vertebral, sino que en principio pues empieza a despertar esos centros superiores, esa sexta y séptima dimensión, pero no está condensando energía. Cuando empieza a condensar energía es cuando se da la prendida del fuego. Allí pues empieza así a trabajar en regenerar ese cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, esos dos cuerpos que ya tenemos, pero que los tenemos pues bastante maltratados. Entonces se regenera el cuerpo físico, se regenera el cuerpo vital y se empieza posteriormente a crear. Ya del cuerpo astral tenemos es un embrión y entonces debemos crear ese cuerpo astral. También debemos crear el cuerpo mental y al inicio de crear el cuerpo causal o quinto cuerpo de la primera montaña, que esa primera montaña es la del Génesis, la del nacimiento, pues cuando iniciamos ese quinto cuerpo se toma la decisión del camino. Allí es donde hablábamos de que se nos presenta el Lucifer, nos muestra lo que es el camino del nirvana, ese camino de la espiral, y nos muestra lo que es el camino directo, todo el proceso que le corresponde vivir al Cristo. Se dice que de 1000 que llegan a este punto, pues 999 toman el camino del nirvana y solo uno toma el camino directo. Entonces allí debemos llegar a comprender pues cómo en este trabajo pues se le debe inyectar revolución y no esperar llegar allí a la toma del camino, sino que esa revolución debe irse observando en uno mismo desde que se inicia el trabajo. O sea, ese anhelo espiritual, ese trabajar para desarrollar lo que es nuestra voluntad, trabajar para desarrollar ese centro magnético en el trabajo de la conciencia y de esa manera pues ya estamos tomando la decisión del camino ahora mismo, o sea, desde que iniciamos el trabajo, donde ya vamos inyectándole esa revolución de manera que cuando lleguemos allí a esa toma del camino pues no haya ningún tipo de dudas, porque allí pues cuando llegamos a ese punto el Lucifer nos dice pero piénselo. O sea, mire, por el camino del nirvana, todo lo que usted espera, todo lo que anhela, todo un camino de felicidad, se le va a pagar todo el dharma que se ha ganado hasta ahora. Y bueno, mire el trabajo que le espera al Cristo. O sea, tiene que eliminar los yoes causa, tiene que pagar el karma duro, esos 8 años de Job, tiene que eliminar todos los yoes causa, tiene que cargar con todo el peso del sacrificio por la humanidad, porque al tomar camino directo se convierte en ese cirineo, en ese que es el discípulo de alguien que está iniciando la tercera montaña. Entonces todo eso nos lo muestra el Lucifer. Entonces por eso se dice que de 1000 que llegan allí, pues 999 toman el camino del nirvana y traicionan a su ser interno, porque un nirvano pues nunca va a unirse con su ser. Entonces ese camino del nirvana, que aunque tiene pues muchos beneficios, muchos premios, por ese dharma que se ha acumulado hasta allí, pues ese dharma en algún momento se termina y vuelve a nacer la persona como cualquier persona normal, común y corriente. Entonces con el atenuante de que cuando vuelve en algún momento a iniciar el camino, pues ya ha sentado una recurrencia y puede que en ese momento donde vuelva a hacer el trabajo y llegue a este punto, pues por recurrencia vuelva a tomar el camino del nirvana. Entonces por eso se dice que esto no se le desea ni al peor enemigo, porque pues tendría la persona que inyectarle muchísima revolución a su trabajo desde el inicio para que pudiera llegar a superar esa recurrencia al momento de la toma del camino. Entonces allí pues la persona en esa primera montaña, cuando toma el camino directo al inicio de ese cuerpo causal, pues ya al tomar camino directo termina de crear el cuerpo causal,
cuando termina de crear el cuerpo causal, crea esa alma humana, porque cuando iniciamos el trabajo, pues en realidad somos animales racionales, mal llamados hombres, porque en realidad un hombre es el que ya ha desarrollado su alma. Entonces nosotros a este punto pues no somos hombres aún, no como género, sino como hombre con alma. Entonces una persona cuando llega a este punto que termina de crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, es allí donde en realidad pues se convierte en un hombre verdadero, porque ya en ese momento tiene alma. Y es porque debemos llegar a comprender pues que hasta ahora pues personas fornicarias, personas con todos los defectos psicológicos que tenemos cuando iniciamos el trabajo, y en todo ese trabajo, porque ya acá en la toma del camino se tiene un 78% de conciencia libre aproximadamente. Entonces allí es cuando por fin se tiene esa alma. Entonces muchas veces llegamos a pensar que sí, que nosotros tenemos esa alma, pero en realidad eso es algo que hay que trabajar. O sea, uno tiene es un principio de alma, y está esa alma en cada uno de esos defectos psicológicos que tienen atrapadas esas chispitas de conciencia, que solo al ser liberadas pues vamos allí creando nuestra alma humana. Entonces, bien, acá cuando la persona termina de crear ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, cuando ya se convierte en un hombre con alma y ha tomado el camino directo, pues tiene la oportunidad de unirse al alma divina. Cuando esa alma humana que viene formando el triángulo que sube se une al triángulo que baja, que es esa alma divina, pues al unirse alma humana y alma divina es donde se da la Navidad del corazón, donde nace la fuerza Cristo. Entonces recordemos que esa fuerza Cristo es ese fuego interno en nosotros, ese fuego que se presenta cada vez que estamos ante un deseo, y cada vez pues que nos negamos a un deseo, pues estamos recobrando ese fuego, esa fuerza de voluntad para seguir trabajando en nuestro trabajo interior. Entonces, cuando la persona toma el camino directo, pues pasa a la segunda montaña, o sea, cuando nace esa fuerza Cristo, cuando ya tiene ese 78% de conciencia libre, pues inicia ese trabajo de la segunda montaña, donde ese Cristo también va a ir creciendo. En la primera montaña nos acompañó la fuerza del Moisés, que es ese niño que va a ir creciendo en la primera montaña a medida que vamos creando los cuerpos, va a ir creciendo de 7 en 7, y que cuando se toma el camino directo, tal como decía en las escrituras, pues que Dios le decía a Moisés, acompañarás a tu pueblo a la tierra santa, pero no podrás entrar en ella, porque esa fuerza del Moisés, cuando se toma el camino directo, esa fuerza muere y nace la fuerza Cristo. Entonces, esa fuerza Cristo es la que nos va a acompañar en la segunda montaña. Ese Cristo nace como un bebé al lado del corazón del hombre. Hablábamos de que no puede entrar en el cuerpo del hombre, en el cuerpo del maestro a este punto, pues porque esos cuerpos solares que se han creado en la primera montaña no resisten el voltaje del Cristo. Entonces la persona va a ir trabajando, o sea, el maestro va a ir trabajando para crear en esta segunda montaña los cuerpos de oro, que también van a hacer que ese Cristo crezca de 7 en 7, donde va a ir creando cuerpo físico de oro, cuerpo vital de oro, cuerpo astral de oro, mental de oro, causal de oro y búdico y átmico de oro. Entonces, en ese trayecto, pues también le corresponde eliminar lo que es la luna visible, o sea, lo que quedan de nuestros defectos psicológicos de la primera montaña. Nos le toca también eliminar lo que es la personalidad, pasar por todo el proceso del Vía Crucis, eliminar los yoes causa, que es a lo que se llama limpiar los establos, pagar el karma duro, que son esos 8 años de Job, que es una enfermedad muy dolorosa que le corresponde pagar al Cristo,
y en ese trayecto pues ir creando esos 7 cuerpos de oro que van a hacer que esa fuerza Cristo se vaya integrando en el cuerpo del maestro a medida que va creando los cuerpos. Cuando ya la persona pues baja a las infradimensiones a eliminar los yoes causa, hablábamos en la conferencia anterior, pues ya la persona va a crear en esa bajada a los establos esos 3 últimos cuerpos, el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico de oro. Entonces ya una vez que elimina esos yoes causa, es donde se da la resurrección, donde ya el maestro pues muere al mundo físico y ya nace en el mundo espiritual. Entonces, en ese punto donde se da la resurrección, pues es porque ya eliminó todo lo que es el ego en ese maestro. Ya en ese punto donde se da la resurrección, el maestro tiene un 99% de conciencia libre, o sea, ya conciencia que ha adquirido con toda la sabiduría que representa, porque recordemos que cada vez que estamos liberando chispas, pues esas chispas son conciencia que nos dan luz y amor, o le da luz y amor a ese maestro que está haciendo el trabajo a este punto. Entonces ese 1% que le queda no es ego, sino que es mecanicidad. O sea, allí el maestro está sujeto a 3 leyes, a las 3 fuerzas primarias, donde ya cuando llega a ese punto, también habiéndose convertido en esa primera montaña en hombre, ya acá cuando crea los cuerpos de oro, pues ya ahora se convierte en superhombre. Entonces, allí va a iniciar el trabajo de la tercera montaña. Hablábamos de que acá, en ese punto donde el maestro elimina los yoes causa y resucita de entre los muertos, allí también es donde se da ese aspecto donde se dice en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, porque hasta ese punto llega el trabajo de la persona con la pareja física. Y es porque ese hasta que la muerte nos separe, pues es hasta que la muerte de los yoes nos separe. O sea, una vez que se eliminan todos los yoes causa y la persona resucita de entre los muertos, pues ya allí se da ese proceso donde el maestro ya renace como un Elohim. O sea, ya tiene esas 2 fuerzas integradas, la fuerza femenina y la fuerza masculina, y ya el trabajo de la tercera montaña lo va a hacer es con su propia alma divina. Ese maestro pues ya maneja la plástica, ya puede manifestar a su alma divina en el físico, le puede dar la forma que él quiera, porque como les decía, pues maneja la plástica, entonces hace que se manifieste su alma divina y en unión con su alma divina, pues en esa unión sexual de ese sexo superior, pues va a hacer el trabajo de la tercera montaña de crear los cuerpos de luz. Esos cuerpos de luz los va, que esa montaña es la montaña del sacrificio por la humanidad, donde el maestro, pues el trabajo que va a hacer no es únicamente a nivel de este planeta, sino que ese trabajo ya es de sacrificio por la humanidad a nivel de todo el universo, donde pues ayuda a hacer pues trabajos de índole superior, donde genera fuerza para el trabajo de la gran obra de muchas otras personas, no solamente las personas de este planeta. Sin embargo, pues vamos a ver que en este trabajo, en este inicio de la primera montaña, acá vemos cómo pues ya la persona se ve en el aspecto de la lámina, cómo se da el proceso de la resurrección, y allí la persona también se convierte en un ser inmortal. Tiene varias alternativas también para el inicio de esta tercera montaña, donde pues ya el maestro pues puede continuar con su mismo cuerpo, porque incluso pues puede darle la forma que él quiera. Recordemos que ya a ese punto pues tiene dominio sobre toda la naturaleza, tiene poder en el verbo para manejar toda la naturaleza, y pues puede incluso
o darle forma a su propio cuerpo, o sea, ponerlo más joven si así quiere, o puede decidir reencarnar, que eso lo veíamos en la conferencia de retorno y recurrencia. Solo un maestro tiene la oportunidad de decidir reencarnar, el resto de las personas solo retornamos. Entonces puede decidir reencarnar para nacer en una familia que tenga el conocimiento, donde vaya a nacer por la Inmaculada Concepción, y de esa manera hacerse de un cuerpo nuevo para hacer este trabajo de la tercera montaña. También puede tomar la decisión, porque hay maestros pues que tienen desde muchas otras existencias, tienen momias en alguna de esas culturas donde se manejaba el conocimiento, y hay muchos que tienen momias por allí guardadas, y pues que pueden tomar, este maestro pues puede tomar la decisión de tomar su momia, si tiene alguna guardada, pues entonces pasar sus átomos a esa momia y seguir la existencia pues con ese cuerpo. También puede llegar a negociar con un suicida, o sea, alguien que ya haya tomado la decisión de suicidarse, y entonces el maestro pues puede negociar ese cuerpo, donde pues le puede dar dharma a esa persona para una siguiente existencia a cambio de que le dé el cuerpo y él continuar entonces esta tercera montaña con el cuerpo de esta persona. Entonces son las alternativas que tiene el maestro, pues él debe evaluar pues con toda esa conciencia que tiene, con un 99% de conciencia, pues qué es lo más conveniente. Entonces en este trabajo pues va a hacer esas creaciones de los cuerpos de luz, o sea, ya para que llegue a desarrollarse, porque este es el en esta montaña, esta tercera montaña es donde se va a desarrollar el espíritu. O sea, el espíritu es el Cristo que nace, pero debe desarrollarse. O sea, en ese trabajo de la tercera montaña, creando esos cuerpos de luz para que, ya habiendo creado esos 7 cuerpos de luz, es la oportunidad de que se llegue a terminar la formación del espíritu. O sea, en ese proceso, que también se da de 7 en 7, donde va creando el cuerpo físico de luz, cuerpo vital de luz, astral de luz, mental de luz, causal, búdico y átmico de luz. En ese proceso, pues, va desarrollando lo que es el espíritu, y se culmina ese espíritu cuando se une al Padre una vez que termina de hacer la tercera montaña. Entonces, estos cuerpos de luz, como les decía, pues también se crean a través de la práctica de suprasexo, ya no con la pareja física, sino con la pareja interna. Ese Budi en los hombres, o sea, para los hombres, y Adonis para las mujeres, donde se une a esa alma divina, y a través de la práctica de suprasexo pues va creando estos cuerpos de luz. En esta tercera montaña debe terminar, o sea, de sintetizar o de unir esas 3 leyes, porque a este punto pues el maestro está sometido a esas 3 fuerzas primarias, o a esas 3 leyes, que son la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son esas 3 leyes que gobiernan a ese punto al maestro, y que están mostradas en lo que es la mecanicidad. Entonces, en ese trabajo de la creación de los cuerpos de luz, pues el maestro va a ir integrando esas 3 fuerzas, donde está la fuerza del Cristo, está la fuerza del Espíritu Santo, y está la fuerza del Lucifer. Acá vemos pues cómo la fuerza del Cristo es la fuerza del Hijo, la fuerza de la Madre es la fuerza del Espíritu Santo, y la fuerza del Lucifer es la fuerza del Padre. Esas 3 fuerzas, porque a ese punto pues tenemos es el Cristo, el Espíritu Santo y el Lucifer. Esas 3 fuerzas deben integrarse, y en la integración de esas 3 fuerzas es donde se va dando el proceso, donde esa serpiente que se fue formando en todo, o sea, esa serpiente Kundalini que se estuvo creando durante todo ese trabajo de la primera y segunda montaña, esa serpiente, en ese punto donde se están integrando esas 3 fuerzas,
pues se da este proceso donde para unir esas tres fuerzas empieza la serpiente a tragarse su cola. Entonces allí en ese tragarse su cola pues va integrando esas tres fuerzas. Eso es algo simbólico porque el maestro está en ese momento en que inicia esta tercera montaña, va a un planeta que se denomina Purgatorio, que es un planeta, según los maestros, pues que es muy hermoso, donde se va a dar un proceso donde el maestro pues debe, o sea, esa integración de esas tres fuerzas es llegar a llevar cada una de las chispas que liberó durante todo el trabajo, o sea, ese 99% de conciencia, cada chispa que tiene está sometida a tres leyes, el maestro debe llevarlo a través de la meditación de tres leyes a dos y de dos leyes a una. Entonces, en ese proceso que lo va a pasar en ese planeta purgatorio, pues va dándose ese proceso donde la serpiente empieza a tragarse su cola. O sea, y el maestro, pues en ese proceso va creando esos cuerpos de luz. Para que el maestro inicie este trabajo de la primera montaña, pues debe tener lo que es el discípulo. Recordemos que en las escrituras veíamos el aspecto del cirineo. El cirineo, ese que ayuda al Cristo a cargar la cruz, pues es el discípulo de este maestro que va a iniciar ese proceso de la primera montaña, que no puede iniciar este trabajo de la primera montaña mientras no tenga un discípulo que estando en el trabajo de la primera montaña haya llegado a esa iniciación del cuerpo causal y que tome camino directo. Entonces, en muchas oportunidades se dice que este proceso de que tenga el discípulo para que pueda iniciar la tercera montaña el maestro, pues llega a tardar muchísimo, porque pues recordemos que debe ser una persona que el maestro pues haya llevado al conocimiento y que haya llegado a ese punto y que tome camino directo. Entonces muchas veces pues llega en ese aspecto de que de 1999 toman el nirvana, pues el maestro puede haber formado a muchísima gente, pero mientras uno de sus discípulos no tome el camino directo, pues él no puede iniciar el proceso de la tercera montaña. Entonces, por eso la importancia del sacrificio por la humanidad, porque para que este maestro inicie, pues tiene que soltar la cruz, o sea, tiene que entregársela al cirineo, o sea, tiene que entregársela a esa persona que tome camino directo y que sea su discípulo. En ese momento, la persona que toma camino directo, que lo habíamos visto en el recuento de la primera montaña, se encarga del sacrificio por la humanidad. O sea, se toma esa cruz del sacrificio y ya se encarga del proceso del sacrificio por la humanidad a nivel del planeta. Pero el maestro que está aquí por iniciar la tercera montaña, pues está así como que viendo para atrás, o sea, esperando, o sea, cuál de sus discípulos va a tomar camino directo para entregarle esa cruz del sacrificio, para entregarle esa responsabilidad del sacrificio por la humanidad del planeta y de esa manera pues él iniciar ese proceso de la tercera montaña. Entonces allí es donde vemos, eso también lo vamos a ver en una conferencia más adelante de fase B, el proceso del águila tragándose a la serpiente. O sea, porque cuando empieza ese proceso que les mencionaba, donde empiezan a integrarse las tres fuerzas y la serpiente empieza a tragarse su cola, pues una vez que se llega a tragar la cola, o sea, en ese mismo proceso donde está terminando de tragarse ella misma, baja el águila que representa al Padre y se traga la serpiente y vemos que allí, vamos a ver si en la imagen de más adelante, bueno, aquí está la imagen donde el águila se traga a la serpiente y le entrega los poderes, o sea, es donde se une el Padre a ese maestro, se une a esa chispa que bajó a la manifestación, a esa representación del Padre que bajó a la manifestación
y se penetra en ese maestro y ya allí se da el proceso de la autorrealización. Allí la serpiente queda convertida, como vemos acá, en una serpiente emplumada, porque el águila precisamente le entrega las alas, esas alas del espíritu, donde allí sí, al quedar convertido en dragón con alas, pues allí es donde se da ese proceso de la autorrealización. O sea, donde baja el padre y penetra a la madre, en realidad ya ese punto, los símbolos que quedan, pues es el padre viene a representar un falo, o sea, un miembro masculino, y la madre, que es esa serpiente que está tragándose la cola, viene a representar el yoni femenino, y cuando se da el proceso de la autorrealización es ese proceso donde baja el padre, que representa el falo, penetra en la madre, que representa el yoni, y allí es donde se da el proceso de la autorrealización. Entonces vemos que al final del camino, pues lo que quedan son las dos partes físicas sexuales del hombre y de la mujer, porque recordemos que todo el trabajo en la obra pues es un trabajo de regreso que se hace a través del sexo. Entonces ya allí pues en ese momento, como les decía, en que el águila se traga a la serpiente o el padre penetra a la madre, pues allí se da el proceso de la autorrealización y allí es donde se culmina la tercera montaña, donde ya allí se desarrolla lo que es el espíritu. O sea, se termina de desarrollar lo que es el espíritu. Allí el maestro pues ya se convierte en un hombre absoluto. Entonces, en la primera montaña se convierte en hombre, en la segunda montaña se convierte en un superhombre, y ya acá en la tercera montaña, cuando se da el proceso de la autorrealización, allí se convierte en un hombre absoluto. Entonces, por eso vemos acá ya esa serpiente emplumada que viene a representar, de hecho vemos que está en la bandera de México, ese Quetzalcóatl, que está mostrando el trabajo, el final del trabajo de la autorrealización, donde esa águila se traga a la serpiente, le entrega los poderes del Padre, donde ya la persona ya desarrolló el 100% de conciencia, donde ya culminó el trabajo que vino a hacer a la manifestación y ya se da el proceso de la autorrealización. Por acá nos saludaba Antonio, nos saludaba a todos, Emmanuel Pérez también, saludos desde México nos dice, y por acá nos saluda Carla. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Entonces, bueno, este es el trabajo de la tercera montaña. Aquel que llega a esta cristificación total se convierte en un hijo de la luz y del amor. Porque pues recordemos que ya a este punto, esa chispa que bajó a la manifestación, pues culminó de hacer el trabajo que vino a desarrollar en la manifestación. O sea, este es el trabajo en realidad que estamos llamados a hacer todos los seres humanos. O sea, todas las chispas que bajan a la manifestación bajan es por llegar a hacer todo este proceso, por llegar a desarrollar el 100% de su conciencia y volver al sagrado sol absoluto autorrealizado. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 13 de fase B. Muy interesante esta conferencia, 4 clases de Hannas Musen. Allí vamos a ver pues cómo es de importante el manejo que le damos a nuestra energía una vez que tenemos el conocimiento. Una vez que tenemos estas conferencias y que conocemos del valor de nuestra energía, allí vamos a ver a través de esta conferencia pues cómo es de importante que esa energía que empecemos a condensar lo hagamos de manera limpia, porque de otra manera pues podemos desarrollarnos como Hannas Musen. Y allí vamos a ver pues incluso ese aspecto tan importante del conocimiento, en que cuando ya uno tiene el conocimiento solamente tiene 2 decisiones: o se desarrolla como mago negro
o se desarrolla como mago blanco porque ya no queda otra opción. O sea, una persona que ya conoce el valor de la energía creadora sexual solamente tiene dos posibilidades. O toma el conocimiento y lo utiliza para desarrollarse como mago blanco, o toma el conocimiento y se desarrolla como mago negro. Entonces, bueno, vamos a dejarlo con nuestras redes sociales. Acá tenemos pues el número de contacto para las personas que quieran o tengan algún tipo de pregunta pues que quieran hacernos a través del privado. Por acá está el número. Está la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y acá tenemos también la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, para las personas que quieran suscribirse. Recordemos que las conferencias en Facebook pues se van borrando cada cierto tiempo, pero acá en la página de YouTube pues van quedando todas las conferencias, de manera de que cuando quieran volver a revisarlas en YouTube pues no se borran hasta ahora, y pues tenemos la oportunidad de revisar cualquier conferencia que queramos revisar. Allí también estamos guardando todos los estudios de los defectos psicológicos que hemos hecho. Recordemos que los estudios no es nada más para escucharlos, los estudios es para empezar a visualizar en nosotros, a observar en nosotros cada uno de esos detalles que se manifiestan en cada uno de nuestros centros, para ir pidiéndole muerte a cada uno de esos detalles. Entonces los estudios simplemente son una manera de orientar al estudiante para que empiece a trabajar la muerte psicológica, o sea, para que pueda ver cómo se puede iniciar este trabajo de muerte a través de la meditación reflexiva, y de esa manera pues se anime y empiece a hacerlo por su parte. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, eh, como les decía, bueno, la invitación para el próximo viernes a ver esta conferencia de las 4 clases de Hannes Musen, y el día domingo que tenemos la práctica a la práctica del nivel del ser. Allí vamos a ver pues cómo podemos ver cuál es nuestro nivel de ser. Y la otra conferencia que vimos esta semana, que fue exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo, que también tiene una práctica que me parece muy importante. Esa práctica la vamos a dejar para hacerla el día martes de la próxima semana, de manera que no nos saltemos esa práctica, porque es en realidad muy interesante hacerla. Llegamos a trabajar en nosotros ese yo pseudoesotérico que es muy importante trabajar. Recordemos que cada uno de los yoes, o sea, uno a veces escucha, ay, el yo brujo, no, yo no. Eso hay que aprender a observarlo en nosotros. Recordemos que es 97% de conciencia que tenemos atrapada en el ego, y eso hace que todos los defectos psicológicos que existen, todos los tenemos. En realidad lo tenemos es en mayor o en menor medida, o sea, más alimentados o menos alimentados, pero tenemos todos los defectos psicológicos. Entonces vamos a trabajar ese yo pseudoesotérico, ya sería para el martes de la próxima semana. Entonces, bueno, quedamos pendientes para la práctica del día domingo, para descubrir nuestro nivel de ser, y ya nos estaríamos viendo pues en el resto de las actividades por la página y por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.